Muy bien. Una formación de gaita y tambor internacional. Internacional. ¿Eh? Diana, Sí. porque tú no eres española. Ah, bueno, sí, ahora ya sí. Sí, ahora sí. Y Navia, tú sí, aunque Yo no sí, eres de yo aquí del concello de Noreña, pero este sitio es muy importante para vosotros, el Hotel Cristina, Y es muy importante. exactamente. Inolvidable. Inolvidable. Claro. Ya fue muchos, bueno, tampoco de tantos, ¿no? Vamos a hacer 12 años de casados aquí. Celebrasteis el banquete Aquí, Sí. para la gente aquí, la familia, la gente del folclore Collacios, muy guapo. Hicimos aquí un festival muy guapo, la verdad. un fiestón. Fiestón. ¿De qué parte de Colombia llegaste aquí, Diana? De Santander, de Bucaramanga más concretamente. Oye, ¿y allí qué folclore hay? ¿Qué se canta? ¿Qué se baila? Bueno, el joropo, la cumbia, pero no esta que se conoce aquí como la cumbia esta de los bailes, no, es otro tipo de cumbia que se baila con unas faldas mucho más amplias que estas y van, sí. Diana, ¿te viniste a España a estudiar? Sí, vine sobre el año 2006 a estudiar y ¿A estudiar qué? una maestría en Derecho. Y pues ya conocí a José Ramón y ya pues me quedé. El flechazo. Digo, este para mí, esta para mí. ¿No sabes cómo ya la cosa? Enhorabuena. Gracias. Y ya te enganchaste también, además de lo afectivo, a lo musical. Exactamente. Era inevitable. Sí, sí. Sí, sí. Un poco porque bueno, me gustaba y ya fui como enganchándome a la música, primero con el baile, con los yerbatos de Vimenes y luego ya al tambor. Yo llegué al sur de España y pues es muy diferente al norte, ¿no? Y claro que nunca me imaginé vivir aquí de hecho, ¿no? O sea, formar mi familia y estar aquí de hecho, pero bueno, se dieron las cosas y pues bueno, hemos tirado para adelante como hemos podido. Contigo la música nunca falta porque estás metido en mucho lío, mucho follón de trabajar con el folclore siempre. Sí, bueno, Navia. desde hace muchos años. La verdad que ya llevo, y ya peinamos canes con el tema. Muchas formaciones, dando clasines por ahí también de gaita. Muy bien, la verdad que esto no cansa, la verdad que yo estoy encantado. Y a gasolina, ¿eh? Gasolina, para la vida, la verdad. Sí, yo acuérdame siempre de cuando yo era pequeño, además era una cosa curiosa. Al lado de mi casa vivían eran padrinos, mi madrina y mi padrino. Y yo siempre me quedaba la cosa, porque eso no sé si era a las 12 o a la 1 de la tarde, ponían las noticias que había, y siempre salía, no sé ni qué emisora era, porque yo ya era muy guaje, y siempre salía un paisano cantando una tonada de esas profunda, de esas fuertes, y a mí siempre me quedó marcado aquello, y yo, oye, no sé, y era una cosa tábica, una cosa muy guapa, y desde ahí ya te digo, no sé, siempre el rollo de la música siempre fue muy atrayente para mí. ¡Pim-pong! Bien. La bandina llámase bandina
sones viejos, Navia. Sones viejos, sí. De ahí la indumentaria que recuperáis, que dices que en mitad del siglo XIX. Sí, queremos retratar un poquitín la vestimenta aproximadamente, sí, principios de siglo, mediados. Una cosa, no llevar lo de digamos, lo de el traje de asturiano de Montela Picona, tradicional, digamos. Bien. Y de otra manera. Aquí cambias tú de instrumento porque Sí. tocas acordeón y saxo, gaita, pandereta y tambor. Exactamente, una formación pero guapa. Bueno, ¿les bandines cómo surgían? Pues yo, más que esto, bueno, puede ser una historia ficción, pero puede ser, yo creo que hasta real. Les villes y les ciudades grandes normalmente tenían sus formaciones de bandas de música, otro tipo de formaciones grandes ya consolidadas, pero los pueblinos también tenían sus cosines, entonces yo quiero imaginar también que en aquellas épocas por el gaitero y el tamboritero xuntábanse con outro collacio que tocaba en el pueblo igual outro instrumento, podríamos decir el saxo, tenemos un cordionero añadíase a la formación y entonces podía ser una formación nada rara. Cada vez que tocaban, como era una cosa espontánea, digamos, pues entonces cada actuación ya era distinta, tenía su matiz distinto. Pues uno iba por arriba, otro iba por abajo, otro daba una variación en la canción, y entonces eso ya lo hace la música mucho más rico, porque las partituras están muy bien y valen mucho para estudiar y una cosa muy buena. Pero también lo que lleva la interpretación, digamos, sin partitura, es muy interesante porque date distintos acabados a la pieza, y como la artesanía realmente, yo lo veo así. Yo desde pequeña como que tuve unos referentes en mi casa, tanto por parte de mi abuelo como mi abuela, que desde pequeños me inculcaron pues el amor a la música. Y mi abuelo pues me decía, pues tienes que tocar el acordeón, la gaita, el tambor. Y yo, bueno, despacio. Y a mí siempre me gustó la música, empecé por el baile y luego ya pasé a la pandereta, pero yo siempre supe que lo necesitaba, que yo oía una canción y quería bailar o tocar. Y es a día de hoy que voy por ahí a lo mejor a cualquier fiesta y es que te sale, es algo que desde pequeña tuve y que siempre va a quedar ahí, que me presta mucho hacerlo. ¿Tú qué más toques en la bandina? Pues en la bandina, pues aquí casi con el acordeón en sí, pero bueno, luego aparte tocamos también la zanfoña, toco también con Masi Areñes en Fontoria, incorporéme ahora y bueno, ahí toco un poquitín la gaita, toco un poquitín de todo, con Masi también. Quedé ablocado, como ¿Sí? dicen. Sí. Noelia, ¿tú ya es gaiterina? Sí, ¿Y cuánto tiempo llevas en la bandina Sones Viejos? pues nada, llevaremos un añín. Realmente yo empecé con la banda de Los Yerbatos en Vimenes. Ajá. Bueno, en verdad empecé con el tambor en 2007 más o menos y luego escuchaba a mi hermano tocar la gaita y digo, pues yo también. ¿Cambiaste del tambor Sí, a la del gaita? tambor a la gaita. Y en la gaita me quedé ahí con Los Yerbatos y ahora con esta bandina también. Yo creo que unos de otros aprendemos siempre, que esa diferencia de edad y todo que nos hace aprender siempre pues nuevas canciones que a lo mejor ellos no conocen y nosotras sí, o que ellos conocen y a lo mejor nosotros pues nuestra edad no lo podíamos haber conocido, que es como esa mezcla de diferentes edades y todo lo que nos hace enriquecernos poco a poco, y eso es súper guapo, tanto aquí como en la banda o en cualquier sitio que haya música, que es enriquecimiento.